Se desaloja el corte, Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Luis Tarulo es mi nombre. Esto es Pienso, después hablo. Una nueva jornada de lunes, 6 de julio de 2026. Una tarde hermosísima aquí en la capital federal y especialmente en esta zona, a 2 cuadritas del Obelisco, Suipacha y Lavalle, donde está Ecomedios, AM 1220. 11 grados 2, con un cielo con un poco de sol, para ver el lado positivo. Alguien diría parcialmente nublado. No, nosotros decimos que hay un poco de sol, miti miti. Así que estamos muy bien, viviendo, no les diría ya una primaverita, pero una temperatura que poco condice con las temperaturas invernales, ¿no? Plenamente invernales. Igual, todavía falta para que se declare formalmente el invierno. De todas maneras, vamos a tener esta semana, a ver qué nos dice el pronóstico, como siempre les comento, vamos a tener mañana martes también un poco de sol con una máxima de 17 grados. ¡Apa! El miércoles, mañana martes, que juega la Argentina a la 1 de la tarde, no se olviden, con Egipto, ya para tratar de pasar a los cuartos de final. Bueno, después tenemos el miércoles 8, 18 grados de máxima, con solcito también apareciendo allí tímidamente, pero apareciendo. El jueves 9, Día de la Independencia, aniversario, 210 años de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán, también con un poco de sol, 15 grados. El viernes ya un poco más nublado, baja la temperatura máxima a 13 y el sábado 11, una máxima de 12 grados prevista por el Servicio Meteorológico, también con un cielo parcialmente soleado. Veamos la parte positiva, el vaso medio lleno. Como les decía, en este momento la temperatura 11 grados 2 décimas. La sensación térmica no figura acá, así que debe estar en ese mismo nivel.
Y como les comentaba recién, 9 de julio, 210 años de la Declaración de Independencia. Un día allí en San Miguel de Tucumán, nuestros próceres, porque ya a partir de allí se convirtieron en próceres, declararon la independencia argentina, que había tenido una primera señal aquel 25 de mayo de 1810, en aquella semana de mayo, ¿no? con aquellos protagonistas, el pueblo en la Plaza de Mayo. Bueno, y hoy también se festeja un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, que mucho tiene que ver en todas aquellas gestas independentistas, ¿no es cierto? La capital de Córdoba fue fundada en el año 1573, ni más ni menos, por el español Jerónimo Luis de Cabrera, a orillas del río Suquía, una de las ciudades más antiguas de la Argentina, más longevas. Así que feliz cumpleaños, Córdoba, la docta. Pero hablábamos de Tucumán y vamos a hablar de Tucumán con un amigo que nos va a contar muchos entretelones de aquellas jornadas que culminaron en la Declaración de la Independencia, en aquel congreso encabezado por Francisco Narciso de la Prida. Pero antes vamos a escuchar un poquitito de música y una canción muy tradicional, una de las primeras que nos enseñaron en las escuelas o aquellos que aprendimos música, que fuimos a clases de guitarra, una canción muy simple, pero muy profunda, y por un grupo, por un conjunto folclórico, como se decía antes, que ustedes los conocen muy bien. Ni se los presento. Ahí está, nuestra lunita tucumana. Yo voy andando y cantar.
Las 3:16 de este lunes 6 de julio de 2026 y ya estamos en contacto con nuestro amigo de siempre, historiador, escritor, Roque Luis Cattaneo, para hablar ahora del 9 de julio. Habíamos tenido un approach, un anticipo, ¿no? Sobre el 25 de mayo, ¿no? Toda la previa de lo que iba a desembocar después en esta fecha tan importante, 9 de julio de 1816, la declaración formal de la independencia argentina allí en San Miguel de Tucumán. Hablábamos también, yo por lo menos lo mencionaba, me parecía un dato importante, hoy casualmente, que vamos a hablar con Roque nuevamente, el aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, una provincia que tuvo una importancia fundamental, un protagonismo fundamental también en todo este derrotero hacia la independencia argentina, una de las ciudades más longevas del país, y también con sus representantes muy importantes, la docta, no en vano se la bautizó de esa manera. Bueno, aquí estamos con Roque. Hola Roque, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias como siempre, muy amable por atendernos. Hola Pelusa, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Uh-huh. Bueno, nada, un placer estar nuevamente con vos. Muy bien, por eso te llamamos, porque sabemos que siempre tenés algo más para decirnos de esto fuera de lo que sabemos por los libros, ¿no? Por la información habitual y tradicional que se nos ha brindado a través de toda nuestra vida, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, cómo llegamos a este 9 de julio? Algo bastante fuimos charlando cuando hablamos del 25 de mayo, que es un poco la previa de todo esto, ¿no? Después la asamblea del año 13, y bueno, y llegamos a esta instancia. Pero bueno, contanos cómo se llega, porque muchos tenemos nada más, como lo decíamos con respecto también al 25 de mayo, los paraguas y la lluvia y la cintita, tenemos la imagen de la carreta, la diligencia, los caballos, y ese cuadro de los congresales allí reunidos en Tucumán, levantando la mano, hablando, Francisco Laprida, pero ¿qué más hay detrás de todo eso? ¿O qué hubo? Bueno, en principio, como siempre hablamos, y en su momento charlamos bastante largo y tendido del 25 de mayo, esta fecha también encierra un montón de cuestiones que no se han contado suficientemente bien en la historia argentina. Es más, se han contado mal. Y bueno, habría mucho para decir, ¿no es cierto? Uh-huh. En principio, para arrancar y para tener un hilo conductor con lo que vos estabas planteando, a partir del 25 de mayo de 1810 hubo muchísima gente que quería hacer una revolución y hubo muchísima gente que no quería una revolución. Aunque cuesta entenderlo, hay que ubicarse en tiempo y espacio. En tiempo y espacio nosotros veníamos de de muchísimos siglos de dominación hispana y no era fácil pegar un salto de ser una colonia o un reino, como quieran decirlo, de España durante tantos siglos con instituciones, lengua, cultura, tradiciones, etcétera, a pasar a romper el vínculo definitivo con la España. Uh-huh. Entonces, hubo un grupo de revolucionarios, que decíamos en su momento, que sí la quisieron y hubo otros que no la quisieron. A partir de 1811, con el primer triunvirato, segundo triunvirato, convocatoria a la Asamblea del año 13, la Asamblea del año 13 tenía dos objetivos primordiales. Uno era dictar una constitución, otro declarar la independencia. No hizo ni una ni otra. Ni declaró la independencia ni hizo una constitución. Hizo un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Un montón de decretos, de cuestiones, como que ya las sabemos, que le hemos visto en la escuela 100 millones de veces. Pero una de las cuestiones que quedó pendiente ahí fue crear un gobierno, por primera vez, en 1814, unipersonal. Es decir, hasta ese momento, juntas, triunviratos, todos gobiernos colegiados. Pero a partir de 1814 se crea el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El primer director supremo fue Posadas. Claro. Y de sucede a Posadas José María de Alvear. José María de Alvear, que si algo no quería y no le interesaba era declarar la independencia. Pero había
un montón de patriotas, entre los que estaba San Martín, que necesitaba declarar la independencia, necesitaba que las Provincias Unidas del Río de la Plata declararan la independencia. San Martín por un motivo fundamental. San Martín estaba preparando un ejército libertador en Mendoza y necesitaba la independencia de las Provincias Unidas para cruzar la cordillera, para ir a liberar Chile, para continuar hacia Perú y, si podía, llegar al corazón del virreinato del Perú y de esa manera, en un sistema de tenazas o de pinzas, encontrarse con Bolívar, que venía desde el norte, desde Venezuela, y dejar planteada la liberación absoluta, emancipación absoluta del continente sudamericano. Roque, para entender un poquito inclusive, no, perdón, para entender un poquito, perdón, la interrupción, un paréntesis pequeño, para entender un poquito inclusive desde un punto de vista, si se quiere, hasta genético, ¿no? Si se me permite la analogía. ¿Este Alvear es antepasado de Marcelo T. de Alvear o no tiene Claro, nada que ver? claro, no, sí, son ya, por ejemplo, Carlos María, y después vienen Torcuato, que Claro, es intendente de Buenos Aires, de la ciudad de y Buenos después Aires, después presidente. viene, sí, son parientes, no te sabría decir en este No, no, no momento importa, pero si son la en misma, línea directa o indirecta, pero son parientes, la sí, misma claro, línea sanguínea, parientes digamos, sí. De Marcelo T. Aparte, Marcelo T. Pertenecía a la más alta aristocracia porteña, y bueno, y Marcelo de Alvear, que vienen juntos desde Europa con San Martín. Claro. Marcelo de Alvear regresa junto con Sapiola y algunos otros oficiales, regresa en 1812 a las Provincias Unidas, y habían estado en contacto con las logias inglesas con el objetivo de independizar estos territorios, algunos dicen, independizar estos territorios para luego pasárselos a la Gran Bretaña. No es el caso de San Martín, Claro, bastante sospechoso y bastante cercano puede ser el caso de Alvear, ¿no es cierto? claro. Alvear podría tener ese pensamiento en algún momento. La cuestión es que Bueno, en decía un momento San determinado Martín quiere independizar, digamos, San lo que... Martín quiere la independencia para completar su plan libertador. Eh, pero Alvear y otro grupo de lojistas no lo quiere, ¿no es cierto? Ellos pretendían, aparte, fíjate que en 1814 en Europa es derrotado Napoleón en la batalla de Waterloo y cambia absolutamente el cuadro político, el panorama político de Europa, se comienza a volver a las monarquías y se da lo que se conoce como la restauración, donde los reyes que habían sido depuestos en cada uno de los territorios conquistados por Napoleón Ujú. vuelven a ocupar sus coronas, entre ellos Fernando VII de España. Entonces, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Porque lo que se planteaba acá en estas tierras, y bueno, acá Fernando VII está decidido a recuperar estos territorios, año 1814. Nos quedan dos caminos: o dejar abierta la posibilidad de que recupere estos territorios, o declarar la independencia para que ya no haya vuelta atrás. Eh, San Martín propone declarar la independencia, algunos otros proponen, no, vamos a tratar de negociar con España, o ver la posibilidad también, que puede ser, que puede existir, de coronar algún otro rey europeo. En este contexto, estamos hablando del año 1814, 1815, Buenos Aires comienza a enfrentarse con un caudillo, el primer caudillo popular importante de la historia argentina, Artigas. Artigas, en la banda oriental, está enfrentado con Buenos Aires desde la Asamblea del año 13, cuando la Asamblea del año 13 no le acepta a los diputados a Artigas de la banda oriental, y Artigas rompe con Buenos Aires. A partir de ese entonces se crean lo que se conoce como los pueblos libres. ¿Quiénes son los pueblos libres? Los pueblos libres son aquellos que siguen a Artigas y son Entre Ríos, Corrientes, las Misiones, las viejas Misiones orientales, lo que hoy es Misiones, la banda oriental, Córdoba y Santa Fe. Esas 6 provincias integran los pueblos libres y Artigas es el protector de los pueblos libres. Y comienza la guerra y la lucha de Buenos Aires contra los pueblos libres. ¿Por qué? Porque son dos modelos. Uno es un modelo oligárquico, centralista, aristocrático, monárquico, que es el de Buenos Aires, el del directorio y todos los seguidores del directorio, y el otro es un modelo federal, donde cada provincia tenga autonomía
y donde finalmente las Provincias Unidas del Río de la Plata sean provincias absolutamente independientes. Ahora Entonces tenemos esto, dos voces. ahora esto, ¿no le favoreció a Artigas? Porque si a Artigas le aceptaban los diputados, a ver, para decirlo en términos Sí, actuales, no barriales, ¿no le hubieran chupado los sí. diputados y hubiera sido, como se dice vulgarmente y despectivamente, no hubiera terminado siendo una provincia más, la banda oriental? Bueno, la banda oriental en ese momento era una provincia. Pero O hubiera sea, la sido, banda oriental, se hubiera a consolidado ver, como una provincia en definitiva, y esto lo favorece a Artigas que le sí. permite independizarse. No, claro, no. Lo que pasa que Buenos Aires, los porteños, el directorio, los directoriales, como se les llama, no quieren que Artigas vaya con las instrucciones que tenían los diputados. Los diputados Ujú, tenían sí o sí tres instrucciones fundamentales de Artigas: independencia, federalismo y autonomía. Buenos Aires ujú. no estaba ni cerca preparada ni dispuesta a darle cualquiera de las tres. Una, porque Buenos Aires ya estaba pensando, cuando digo Buenos Aires hablo de los directoriales, el grupo Sí, directorial, el grupo porteño en el que maneja la política, ¿no es cierto? claro. Ese grupo quería centralismo, imponerse al resto de las provincias, quería una monarquía constitucional que podía ser reconocer a Fernando VII otra vez o buscar algún otro rey para coronar estas tierras, y quería digamos, centralismo, no federalismo, ¿no? Entonces los rechazan. ¿Por qué? Porque era taxativa la orden de Artigas, no es que Artigas los diputados iban a decir, no, mirá, no nos aceptan esto, no nos aceptan otro, la cuestión es que los diputados no son aceptados. Entonces se conforman los pueblos libres. Y esto es lo que yo quiero llegar, es a esto que te voy a decir ahora, que me parece absolutamente importante y trascendental en este momento y en esta fecha que estamos hablando. 29 de junio de 1815, en el Congreso de Oriente, o Congreso de Arroyo de la China, lo que hoy es Concepción del Uruguay, ahí donde hoy es Concepción del Uruguay, se reúne el Congreso de Oriente y se reúnen todos los pueblos libres. Los pueblos libres en ese Congreso declaran: las provincias unidas serán federales, las provincias serán autónomas, y a partir de este momento son independientes de España y de cualquier otra nación extranjera. Con lo cual, la independencia argentina se declaró por primera vez el 29 de junio de 1815 en el Congreso de Oriente, y no el 9 de julio de 1816 en Tucumán. ¡Apa! Primer gran tema. Primer gran tema. Sí, ya acá pateamos el tablero, le pegamos una patada al tablero que sale volando por los aires y se Claro, acabó, ¿no es cierto? Después a partir de acá discutimos lo que quieran, pero esa es la verdad. claro. Como Artigas y sus pueblos libres están peleados con Buenos Aires, y oficialmente el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata es quien preside, de alguna manera diríamos, una especie de presidente de las Provincias Unidas, paralelamente a este Congreso, y para ver si se puede lograr lo que vos me decías antes, ¿no? Es decir, ver de qué manera se puede arreglar una salida elegante a una independencia light, a una independencia no demasiado complicada, porque, a ver, podemos declarar la independencia, pero en los papeles, después formalmente se pueden hacer un montón de otras cosas. Es más, eso es lo que realmente ocurrió, que es lo que vamos a charlar ahora, si hablamos ya directamente de lo que pasó dentro del Congreso de Tucumán, ¿no es cierto? Entonces, bueno, bárbaro. Pasa lo que vos decías al principio: Villiquen, Antiojito, los diputados en carretas, llenos de tierra, en viajes largos, etcétera, etcétera, llegan a Tucumán. Lo que no nos decían, ni Antiojito ni Villiquen, ni la historia oficial, es que no habían ido todas las provincias al Congreso de Tucumán. Habían ido algunas provincias, y las provincias que pertenecían a los pueblos libres, es decir, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Banda Oriental y Córdoba, no pertenecían, no habían ido a ese Congreso de Tucumán. Después Córdoba se separa de los pueblos libres y va al Congreso de Tucumán. Entra ya después, cuando ya el Congreso está reunido. Pero esas 5 provincias, y cuando nosotros hablamos de la Banda Oriental, es decir, hoy Uruguay, estamos hablando de una provincia argentina tan provincia como cualquiera de las 12 provincias o 14 provincias que había en ese momento. ¿Y sabes quién sí manda diputados al Congreso de Tucumán? El Alto Perú.
El Alto Perú manda, que es hoy Bolivia, ¿no es cierto? Hoy Bolivia, que después también se pierde por negligencia de las autoridades porteñas, que no les importaba nada, no le importaba ni el Paraguay, que era Provincias Unidas, no le importaba la banda oriental, hoy Uruguay, que era Provincias Unidas, no le importaba el sur de Brasil, no le importaba todo el Alto Perú, todo eso era el territorio argentino. Y las provincias del Alto Perú mandan diputados al Congreso de Tucumán. Un poco liderados, toda esa zona, ¿no es cierto? Toda la zona altoperuana y la zona del norte y la zona del noroeste, liderada por San Martín, que está en Mendoza como gobernador de Mendoza, gobernador intendente de Mendoza, y de alguna manera preparando el ejército y de alguna manera también visitando toda la política que en ese momento ocurría. Bueno, bien, los diputados llegan, ya dijimos, no todos, no todas las provincias, algunos llegan, se van reuniendo y se quedan ahí. Y esperan que alguien diga, bueno, vamos a empezar a sesionar. No sesionaban. El primer diputado en llegar, como no podía ser de otra manera, es el diputado de Mendoza, el diputado que manda San Martín. San Martín, apenas llega la noticia que el Congreso se reúne, manda a su diputado. Llega a Buenos Aires y no pasa nada. Y San Martín le manda carta. Y amigo, ¿qué pasa? Y no pasa nada, acá no se reúnen. Y amigo, ¿qué pasa? Y no pasa nada, acá no se reúnen. Y San Martín le manda una carta al presidente del Congreso de Tucumán y le dice, bueno, muchachos, vamos, hay que empezar a sesionar, hay que declarar independencia. Esa famosa frase, que esa sí salía en Villique, que usted que se cree que declarar la independencia es como soplar y hacer botellas. Existió esa frase, pero claro, no la querían declarar. ¿Por qué no la querían declarar? A ver, ¿por qué no se querían reunir para luego declarar la independencia? Porque estaban, por otro lado, buscando, ¿no es cierto?, en Europa y en otros lugares, se habían mandado algunos diplomáticos, como fue el caso de Manuel Belgrano, como el caso de Rivadavia, a ver qué estaba pasando en Europa y de qué manera las Provincias Unidas podían empezar a acomodarse a la nueva situación que se estaba dando en el resto del mundo, concretamente en Europa, a esa nueva situación que había surgido a partir de 1814. Bueno, se envían a Rivadavia y Belgrano a ver qué estaba pasando. Vuelven por esta época cuando el Congreso está reunido. Ahora bien... Roque, espérame un segundito. Perdóname, pasa lo de siempre, ¿no? Dos cosas. Una, mirá vos, esto del quórum no es novedad lo que pasa ahora, ¿viste? No dan quórum, no le daban quórum a San Martín, no le querían dar quórum. Primero, y segundo, no, pero las peripecias, mirá vos, también lo que se tarda, no solo por la voluntad política o la no voluntad política, sino también que no existía el WhatsApp. Lo digo como un chiste totalmente absurdo, pero tenés que mandar un tipo en barco o te tiene que mandar una carta. No había... Claro, pero todo ese tiempo que vos estás planteando es real, porque no son solo, meses. Por ejemplo, de Córdoba o de Mendoza, como vos planteabas de Córdoba a Mendoza, o de cualquier provincia a Tucumán, o de Europa al Río de la Plata, o del Río de la Plata, eran meses. Aunque te mande un chasqui, aunque mandes un chasqui aunque mande un chasqui a caballo en postas, te insume un tiempazo para que llegue la comunicación. Terrible. Y una persona que salió de Buenos Aires en carreta para llegar a Tucumán, por ahí era un mes y medio. Claro, una locura. Roque, te pido un minuto, el corte que Javier Martínez va a hacer ahora, un minutito y seguimos charlando, porque ahora sí viene, como dijiste vos, la bisagra, cómo llegamos, ya estamos en Tucumán prácticamente, pero sin quórum. San Martín sentó a su hombre en la banca, pero los otros no quieren dar quórum. Perfecto. Dale, seguimos con Roque Cataño y esta historia profunda sobre la independencia argentina allí en Tucumán y San Martín sin quórum. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos.
Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. Bueno, estamos hablando con el profe Roque Luis Cataño, historiador, amigo. Son las 15:37 en todo Buenos Aires, bueno, en todo el país en definitiva. 12 grados la temperatura, que loco, aumentó un poquitito la temperatura, ¿no? Y pasa la hora, tendría que ser menos, pero bueno, estamos así con el tiempo. El pronóstico, como les dije, bueno, hoy tenemos todavía un poco de sol, visión positiva. Mañana martes, que juega Argentina a la 1 de la tarde, ¿no? Con Egipto, a la 1, ¿no, Javier? Si no me equivoco, a las 13. Bueno, bien. Mañana tenemos sol, soleado, bastante solcito, y 17 grados de temperatura, la máxima según el servicio meteorológico. El miércoles también tenemos solcito con 18 de máxima. El jueves 15 de máxima con sol. Bueno, de acá al sábado va a haber sol, un poquito más, un poquito menos, pero bueno, el miércoles vamos a tener 18 la máxima, el jueves, aniversario de la Declaración de la Independencia, 15 grados de máxima, siempre les doy la máxima, ¿no? El viernes 13 grados y el sábado 12 grados. Hasta ese día no vamos a tener atisbo de lluvia según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, enseguidita nos enganchamos nuevamente con el profe Roque Luis Cataño para seguir hablando de esto que es la independencia argentina, declarada el 9 de julio de 1816, pero ya nos dio un batacazo el profe diciéndonos que en realidad la primera declaración de la independencia, cuando se dice que se declara la independencia del Reino Español y de cualquier otra potencia extranjera o de cualquier otro país extranjero, fue el 29 de junio de 1815, pero eso se mantuvo bien escondidito, por lo menos hasta que llegó 1816. Así que bueno, Roque, te tenemos nuevamente. Bueno, entonces ya estábamos metiéndonos en la bisagra, ya habíamos llegado prácticamente a San Miguel de Tucumán y allí estaba San Martín batallando, como siempre, batallando para que se declare la independencia argentina, ¿no? Contanos. Pará, me parece que estás muteado, a ver, o no te escucho. A ver. Hola. Sí. Ahí te escucho perfecto, dale, Hola. dale nomás. Hola, ¿sí? Sí, ¿Todo bien? perfecto. Bueno, listo. No, te decía que, bueno, finalmente, como la presión era tan grande,
y digamos, el directorio estaba, en lugar de apoyar a San Martín a preparar un ejército libertador, estaba peleando contra Artigas y los caudillos, Claro. peleando en serio, peleando, mandando ejércitos, tropas, Sí. invadiendo provincias, etcétera. Y la presión de San Martín era tan fuerte, decían, bueno, dale, vamos a meterle para adelante, muchachos, vamos a reunirnos y vamos a ver qué hacemos. Se reúnen el 1 de julio, finalmente los presidentes del Congreso duraban más o menos, duraban un mes, más o menos. El 1 de julio entra en la presidencia Narciso Laprida, que vos mencionabas al principio, Ujú. era presidente y se reúne. Bueno, finalmente, discusión va, discusión viene, vamos a declarar la independencia. El 9 de julio de 1816 se declara la independencia del rey Fernando VII, de la metrópoli, sucesores y de España. Punto. Ujú. Ahora, la pregunta es, eh, Ah, vos me lo decís muy declararon, fácil. Vos me lo decís muy fácil. Ah, declararon, punto, punto. claro, ¿Y? punto, claro, declararon la Sí, independencia de España. sí. La declaración de independencia de los pueblos libres en el Congreso de Oriente del 29 de junio de 1815 decía de España, sucesores y Ujú. cualquier otra nación extranjera. Ahora, ¿qué Claro. pasaba? ¿Por qué? ¿Los diputados de Tucumán se olvidaron? ¿Los diputados de Tucumán entraron en una amnesia colectiva? ¿O eso obedecía a alguna cuestión? Claro, obedecía a una cuestión. Obedecía que estaban buscando negociar con España y negociar, sino con cualquier otra nación que podía ser Francia, Inglaterra, otro rey. Necesitaban otro rey. Claro. Entonces, declaramos la independencia de España. Punto. Ya está, hasta acá. Entre el 10 de julio para adelante, muchos diputados empiezan a decir, y hay cartas, hay correspondencia, o sea, está recontra probado, che, me parece que es muy evidente que nosotros no ponemos de cualquier otra nación, van a sospechar de nosotros, se está hablando en todas partes de que no declaramos, y el 19 de julio, 10 días después, declaran y de cualquier otra nación extranjera, y agregar a la declaración inicial, eso dicen las actas, de la independencia del 9 de julio. Es decir, tardaron 10 días en declarar de cualquier otra nación extranjera. ¿Por qué? Porque se estaba buscando coronar otro rey. Bien, Una punto. adenda que quedó, se agregó, una adenda, va, que se hizo Se ahí. agregó exacto, agregar al pie. Bueno, ¿qué pasa? Era declarar independencia, bueno, ya está, se declaró independencia. Ahora vamos a empezar a hablar la constitución, vamos a hacer una constitución que establezca necesariamente la forma de gobierno. Se lo invita en sesión secreta, y esto es importante, se lo invita en sesión secreta a Belgrano a reunirse con los diputados en el Congreso. Belgrano concurre, va recién llegadito de Europa, y le dicen, bueno, amigo, ¿cómo estamos? ¿Qué podemos hacer? Y Belgrano, obviamente siguiendo la época que se estaba viviendo, le dice, mire, la cosa está bastante complicada en Europa, hay una Santa Alianza que está reponiendo gobierno, esos gobiernos van a querer recuperar sus territorios, Fernando VII ha vuelto al trono, va a querer otra vez recuperar estos territorios, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un gobierno monárquico, le dice Belgrano, constitucional, una monarquía constitucional al estilo inglés. Hasta ahí vos podés decir, bueno, Belgrano ahí derrapó, ¿no? Se comió la curva, planteaba una monarquía, pero agrega Belgrano, esa monarquía no debe ser europea, esa monarquía tiene que ser americana. Tenemos que devolverle estas tierras a sus dueños, con lo cual tenemos que coronar un rey, sí. Tenemos que generar un parlamento, sí. Pero ese rey debe ser inca, descendiente de los incas. Claro. Mira, hay cartas que son geniales leerlas, porque, mirá, si no fuera tan triste, sería risueño. Hay una carta famosa de Anchorena, uno de los diputados porteños en el Congreso, que dice, palabra más, palabra menos, ¿no es cierto? Este tipo se volvió loco. Este tipo dice, está planteando una monarquía
inca. Un dice. indio, Y yo un te- indio. te lo voy a leer textual, porque dice, en un momento, dice, Anchorena dice, este proyecto de Belgrano, esto es textual que te estoy leyendo, es despreciable. Textual, ¿eh? Palabras de Anchorena en carta. Un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona probablemente debemos sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería. Esto me causa mucha gracia, dice, entre otras tremendas cosas, don Anchorena. Un borracho, un andrajoso, ¿eh? Esa era la idea que se tenía, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, y esa es la idea que se tenía de coronar un inca. Por supuesto, discusión va, discusión viene, a Belgrano lo saludan, lo palmean, lo mandan de nuevo a Tucumán, pero no, dice, no, nosotros vamos a seguir buscando un rey en Europa. Y siguen buscando un rey en Europa. Después dicen que ante las distintas invasiones que estaban sucediendo por el norte, que las paraba, ya lo habíamos hablado en su momento, las paraba una tras otra Güemes, San Martín arranca con el Ejército Libertador en 1817, y ante la duda y los problemas que decían que podía tener en Tucumán, que estaba muy cerca del centro neurálgico de invasiones realistas, se traslada el Congreso de Tucumán a sesionar a Buenos Aires. Y cuando el Congreso de Tucumán se traslada a sesionar a Buenos Aires, ocurre lo que vos decías hace un rato atrás con el Congreso de 1813. Es cooptado por los porteños. Y ya no se habla ni de independencia, aunque se había declarado ya formalmente, ya no se habla de gobierno, ya no se habla de nada, se habla de la posibilidad de que llegue al Río de la Plata un rey de la dinastía francesa, podía ser el príncipe de Luca o algún otro, viendo cuál caía, y cuando caía se lo nombraba rey en estas tierras, coronado en estas tierras, con un parlamento aristocrático solamente compuesto por personas bien de Buenos Aires, y si llegaba el caso de alguna provincia también que podía ocupar algún cargo dentro de la aristocracia, ¿no es cierto? Claro, ahora ya San Martín no puede oponerse a esto, porque San Martín ya ha arrancado con su ejército, ya está peleando, ya está batalla de Chacabuco, etcétera, ya está en otra historia. Güemes está siempre defendiendo la frontera. El proyecto de coronar un rey estaba absolutamente en manos del grupo porteño y algunos provincianos que lo seguían, oligarcas provincianos que lo seguían, y no hay quien defienda esto que no ocurra, que no ocurra. Sí, hay quien defienda que esto no ocurra, y de hecho quien defendió para que esto no ocurra fue Artigas y sus pueblos libres. Claro. Cansado de tanta pavada, cansado de que Buenos Aires promueve la invasión portuguesa a la banda oriental para que termine en Artigas, el directorio, y esto es todo lo que yo te digo está archi documentado, no te digo cualquier cosa, pues se me ocurrió esta mañana cuando me levanté, esto está documentado, cartas de los directores supremos al rey de Brasil, al príncipe regente de Brasil, donde le dice, le cambiamos, le damos la banda oriental, ocupen la banda oriental, pero sáquenos de encima a Artigas. Le dejamos todo el territorio de la banda oriental, y si se quieren quedar con alguna provincia, como Corrientes, Misiones, bueno, también quédensela, pero sáquenos de encima a Artigas. Artigas no lo queremos tener más. Promueve la invasión portuguesa, y los portugueses, ni nada tonto, invaden la banda oriental. Esa invasión de la banda oriental y ese exterminio de Artigas redunda en la guerra del Brasil del 24, redunda en el Tratado de Paz del 26, redunda en haber perdido la banda oriental, y que hoy la banda oriental, provincia argentina, tan provincia argentina como cualquiera de las provincias de Argentina, sea hoy la República Oriental del Uruguay. Ahora bien, te decía, Artigas, podrido de estas maniobras del directorio, podrido, cansado, ¿no es cierto?, de tener, bueno, ahora de la invasión, entonces dice, bueno, dos lugartenientes suyos, dos oficiales suyos, el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, y el gobernador, que por entonces no era gobernador todavía, pero luego lo fue, de Entre Ríos, Pancho Ramírez,
vayan contra Buenos Aires, terminen con el directorio, terminen con ese Congreso sucio que no hace nada, que lo que quiere es coronar un rey y quiere crear una constitución que se ajuste a una monarquía. Vayan contra Buenos Aires, terminen contra Buenos Aires y consigan que el resto del país se una al apoyo que necesitamos para frenar la invasión portuguesa. López Ramírez, ya lo sabemos, van contra Buenos Aires, principio febrero de 1820, terminan, el directorio manda a Rondó con un ejército más o menos, los caudillos, cuando le largan los caballos encima, se conoce la batalla de Cepeda, la de 1820 se conoce como la batalla del minuto, duró 5 minutos aproximadamente, o sea, cuando los caudillos fueron contra las tropas porteñas se desbandaron y quedó todo. Bueno, ¿y después qué viene? ¿Qué viene después? Viene que finalmente no se declara la Constitución, finalmente no se corona el rey, finalmente se lo traiciona, estos dos oficiales traicionan a Artigas y terminan pactando con Buenos Aires. Artigas termina siendo derrotado y se va al destierro al Paraguay, donde muere en el destierro sin poder volver nunca más. Y viene esto que yo te acababa de decir, ¿no es cierto? La pérdida definitiva de la banda oriental por negligencia y política nefasta de los gobiernos porteños y perder la banda oriental como una provincia argentina, hoy República Oriental del Uruguay. Lo mismo pasó con el Paraguay, lo mismo pasó con el Alto Perú. ¿Qué quedó de todo esto? Y bueno, quedó también San Martín, finalmente hace lo que tenía que hacer, o sea, San Martín va a Chile, lo libera, va al Perú, lo libera, pero una vez que está en el Perú y se entrevista con Bolívar, en la famosa entrevista de Guayaquil, San Martín necesitaba apoyo militar, no tenía todas las tropas suficientes para poder terminar la emancipación americana. Buenos Aires no le mandaba nada, Buenos Aires no le mandaba una curita, ¿no es cierto? Claro. Bueno, al principio porque no existía, ¿no? Pero quiero decir, nada le mandaba, ni un alfiler le mandaba a Buenos Aires. Entonces San Martín, sin recursos, sin dinero, apoyado con algo de dinero del Perú, apoyado con algo de hombres del Perú, algo de Chile, algo que le daba O'Higgins, pero no era suficiente para terminar la emancipación. Y el que estaba mejor parado, mejor preparado, mejor posicionado, diríamos hoy, era Bolívar. En esa entrevista de Guayaquil, hoy sabemos, pues puertas cerradas, en secreto, nunca se dijo ni se supo nada, ninguno de los dos contaron qué había pasado en esa entrevista, pero mucho tiempo después, ya en el exilio, San Martín, en una carta a Tomás Guido, dice que él le propone a Bolívar terminar juntos la emancipación americana. Bolívar le dice que no, que tiene que ser uno o el otro, y San Martín dice, bueno, sea usted, amigo, yo voy como oficial suyo, uno más de los oficiales. Claro. Fíjate la grandeza del tipo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. yo voy como uno más, a lo que sea necesario. Y Bolívar le dice no, porque su prestigio es tan grande que en el campo de batalla, sus tropas, sus hombres y muchos más, los chilenos, los peruanos, le van a hacer caso a usted, no me van a hacer caso a mí, vamos a entrar en diferencia, y bueno. Y San Martín termina diciendo en esa famosa carta, había que terminar la emancipación americana, yo no podía meterme en una guerra civil. Decir no, enfrentarme y decir yo continúo, necesitaba dos cuestiones. Una, necesitaba apoyo económico y político que no lo tenía por parte de Buenos Aires. Y segundo, necesitaba una cantidad de tropas que tampoco tenía para imponerme. Y tercero sería, en este caso, y esto lo digo yo, no lo dice San Martín, era desangrarse en una lucha intestina a las puertas de la emancipación americana. Porque recordemos que en 1824 termina la emancipación americana. Entonces, Buenos Aires, ¿qué empieza? Empieza a partir de 1820 una política también absolutamente porteña, ya derrotado a Artigas y los pueblos libres, absoluta, ya San Martín también prácticamente volviéndose derrotado, entre comillas, por Bolívar. Belgrano ha muerto, Belgrano muere el 20 de junio de 1820, entonces ya prácticamente queda el poder absoluto de Buenos Aires, liderado por Martín Rodríguez y por su primer ministro, como lo llamaban los ingleses, el primer ministro Bernardino Rivadavia. Y a partir de esto comienza la aceleración hacia la contrarrevolución y perder
absolutamente todo lo conquistado hasta ese momento. Por eso queda claro que la independencia del 9 de julio de 1816 solamente fue una independencia formal, como vos dijiste al principio. Una independencia en los papeles. En la realidad no pasó lo que tenía que haber pasado, no ocurrió lo que querían nuestros padres fundadores, digamos Moreno, digamos Castelli, digamos Belgrano, digamos Artigas, digamos Güemes, digamos San Martín. No pasó. Claro. Pasaron otras cosas, ¿no es cierto? Pasó que concretamos el primer primer préstamo o empréstito, ¿no es cierto? Con la Baring Brothers, 1 millón de libras esterlinas, que era un montón. Toda esa plata desapareció en un montón de cometas y cosas raras. Ese empréstito lo terminó de pagar Irigoyen en 1917-18. Se comenzó a centralizar el poder cada vez más en Buenos Aires y quitarle poder a las provincias, y ahí empieza una lucha que va a durar, te diría, hasta mañana, Claro. no hasta mañana, que es, ¿realmente somos un país federal o somos un país donde Dios gobierna y atiende en Buenos Aires? Entonces, La primera deuda esto que externa, pasó, la primera deuda externa, exactamente. y todo esto tiene que ver con esto, y yo lo cito porque vos decís, no, pero la independencia, amigo, la quería Artigas, sí, y la declaró en el 15, la quería San Martín, no pudo hacer mucho más, fue perseguido, se tuvo que ir al exilio. La querían otros, la quería Güemes, lo mataron en un balazo por la espalda. La querían, hubo gente que la quería, la quiso después en algún momento Dorrego, terminó fusilado, hasta que llega Rosas. Hasta que llega Rosas. Y cuando llega Rosas, se le acabó el tiempo de disponer lo que ellos quisieran y cómo los quisieran a los unitarios y centralistas. Esa es otra cuestión que algún día tendremos que charlar, querido amigo, sobre por qué Rosas no quería una constitución. ¿Por qué Rosas decía, muchachos, no es tiempo, no es momento? Y no se dictó la Constitución. Y finalmente la Constitución se dicta en 1852, 42 años después del 25 de mayo de 1810. También una Constitución, digámoslo, que fue hecha en base a 3 grandes textos. El primer texto que se usó para hacer la Constitución de 1853 fue la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El segundo texto que se usó para hacer la Constitución del 53 fue la Constitución chilena. Y el tercer texto fueron las bases de Alberdi. Pero la gran mayoría, hubo reformas, ¿no es cierto? Hubo varias reformas que sufrió la Constitución, pero la Constitución era lo más parecido que había, casi copia textual en muchísimos de sus artículos, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, todo este tipo de cuestiones, que vamos hablando programa a programa, que hablamos en su momento de Mayo, que hablamos en su momento de Güemes, que hablamos hoy del 9 de julio, son de una historia no conocida, son de una historia que se contó mal, y son de una historia que siempre escondió lo que ocurrió en el origen. En el origen, 25 de mayo de 1810, hubo una revolución. Y existieron revolucionarios y contrarrevolucionarios. La historia argentina, en todo este tiempo, desde 1810, es eso. Son periodos de revoluciones, son periodos de contrarrevoluciones, periodos de revoluciones y periodos de contrarrevoluciones. Y sería muy fácil que yo te arrancara en el día si te terminara ayer a la tarde diciendo cuál periodo es uno y cuál periodo es otro, y entender que en cada uno de esos periodos se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede, pero que finalmente la independencia, la real independencia, todavía la tenemos que seguir peleando todos los días. Roque, un broche de oro. Te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme, como siempre, el abrazo fraterno, y seguiremos en contacto, ¿eh? Un lujo tenerte. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Hace unos días atrás, no sé, poco, no recuerdo bien la fecha, fue el Día del Locutor. Bueno, sos de alguna manera también un locutor. Sí, un locutor habilitado. Habilitado estuve en algún momento. No profesional, pero habilitado. Entonces, para esto. Así que gracias. Mi abrazo enorme, y como ya siempre. sabes que mi afecto. Y cuando necesites... No, ya estás. Chiflamos, estás incluido acá. Estamos. Estás incluido. Te mando un abrazo enorme. Sí. Saludos a todos, a toda la familia. Chao, gracias, Roque. Saludos a todos los oyentes. Gracias. Ha sido Roque Luis Cataño, historiador, profesor con nosotros, contándonos otra cara de la historia. Aquí en Pienso, después hablo. Bueno, nos comió el tiempo, pero llegamos justito.
y vamos a estar, se vienen otras fechas patrias, ¿no? Otras fechas que tienen que ver con nuestra historia. Creo que la próxima va a ser el 17 de agosto, si mal no recuerdo. También está la Reconquista, etcétera. Pero bueno, es otra historia justamente. Nos vemos el lunes que viene. Ahora viene Mario Nasinovich, con su bisagra. Chau, gracias. Los saluda Luis Tarulo. Hasta el lunes que viene, sean muy felices. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde aquí en Ecomedios. Chau. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.